Polvo y Miseria aquí con una conversación sobre qué es hacer juicio, qué significa, porque sí ¿qué es hacer juicio? Parece fuerte, ¿no? Parece duro y de una forma sí es duro, mas no en el contexto que la religión nos ponga. Aquí queremos clarificar un poquito de esta idea que es muy importante en todo que está en Polvo y Miseria, aparte de juicio entendido espiritualmente y en el contexto propio. Así es, Ernie, un tema realmente importantísimo y vital para el entendimiento de la palabra de Dios, no conforme a las religiones, no conforme al cristianismo habla del juicio, sino conforme a la misma palabra habla del juicio. Y pues lo primero que tenemos que decir es qué no significa vivir en juicio. O sea, el tema de la cápsula es qué significa vivir en juicio y en justicia, basándonos, por ejemplo, en el proverbio 21:3. 21:3. Gracias, Ernie. El cual dice que hacer juicio y justicia es más agradable para Dios que el sacrificio de los impíos o de los que no hacen juicio. Entonces, ¿qué significa vivir en juicio y por qué, como tú preguntas, si ya estamos en la gracia, por qué tenemos que seguir viviendo en juicio? Y bueno, pues primero empecemos por decir qué no significa vivir en juicio para ir echando fuera dudas. Cuando hablamos aquí en Polvo y Miseria de vivir en juicio, no estamos refiriéndonos a vivir juzgando a los demás, definitivamente. Ahora, cuando hablamos de vivir en justicia, que juicio y justicia caminan de la mano, no hablamos de hacer justicia dando ofrendas y diezmos, no. Entonces eso no es hacer juicio y tampoco es vivir en justicia. Entonces, ¿qué significa? Bueno, entonces tenemos que ir a la palabra. Cierto es que Yeshua ya vino a cumplir la ley y vino a quitar la condenación, a perdonar todas las culpas por los pecados, a dar vida nueva, a reconciliarnos, vino a darnos pues su Espíritu Santo, su mente, ¿no? Vida nueva, esperanza de vida eterna, todas las maravillas que nos trajo. Ahora, Yeshua vino a cumplir la ley, pero no vino a abrogarla ni a cancelarla, y quizás eso ya se les olvidó a muchos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero tenemos que decir que hay un mal entendimiento, un pésimo entendimiento acerca de lo que significa la remisión de pecados. Cuando en la Biblia se dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, el Cordero de Dios, que lo es, y la persona divina, Yeshua, que vino a remitir los pecados, no está diciendo que vino a quitar el pecado. El pecado no se ha quitado, el pecado fue vencido junto con Satanás, que es el quien introdujo. Condenación. Sí, por causa de la ley había condenación y maldición, y por eso Yeshua vino a cumplir en lugar de nosotros esa ley, para que ahora, libres de toda condenación, culpa y maldición, podamos servir al Dios vivo, en espíritu y en verdad. Pero vuelvo a lo mismo, la gente cree, la mayor parte de los cristianos creen que Yeshua ya quitó el pecado, porque cuando leen, Él es la propiciación, Él es el que remitió nuestros pecados, creen que eso significa que ya quitó el pecado de nosotros. En realidad, eso quiere decir que nos perdonó las culpas por los pecados. Jurídicamente hablando, delante del tribunal celestial estamos justificados, libres de toda condenación. Jurídicamente hablando, somos perfectos. Jurídicamente hablando, delante del tribunal celestial estamos aprobados, justificados, perfectos, no deben nada. Pero nosotros no somos perfectos, pero sí estamos siendo perfeccionados. Perfectos no somos porque el pecado sigue estando dentro de nosotros. Entonces es ahí a donde viene el tema de la cápsula. Vivir en juicio significa vivir juzgando el pecado que está todavía dentro de nosotros.
vivir sometiéndolo. Eso quiere decir vivir en juicio, vivir atándolo, gracias a la victoria de Yeshua. Ok, pues aquí viene una doctrina que yo entiendo de mi pasado, que era, ok, estamos perdonados, salvados por Yeshua, Él nos rescató, estamos con Él, estamos cubiertos en su sangre, Él como Padre nos ve limpio porque del sacrificio, y nuestra fe es la gracia, que no estamos más pensando en el pecado. Unos podría decir que tú estás diciendo es que ¿por qué estamos tan concentrados otra vez en el pecado si deberíamos estar en la gracia? Y ese parece un poco como estamos regresando a la ley que Yeshua ya cumplió. Parece, pero es absolutamente lo contrario. Esta forma de pensar o este argumento viene de la mala comprensión de la obra de salvación de Yeshua. Vuelvo a lo mismo. Yeshua perdonó los pecados, venció al pecado, pero el pecado sigue estando dentro de nosotros, o sea, el hombre viejo, la criatura vieja. Y tenemos que vivir ahora en el juicio de Dios, juzgando a esta criatura vieja, lo que significa vivir en poder y autoridad, juzgando a este monstruo que llevamos dentro, que tiene 1000 cabezas o 1000 caras, la cara del orgullo, de la ira, de la soberbia, de los miedos, de la tristeza, de la amargura, de la infidelidad, de la ingratitud, de la soberbia, de la petulancia, de la mentira, de juzgar a los demás, de la fornicación y 1000 cosas más. Todo eso sigue existiendo dentro de nosotros, ¿ok? Y no puede venir a nadie a decir que solamente viviendo en gracia y no viviendo en juicio a la criatura vieja vive en el poder de Dios. Es falso, es mentira. ¿Cómo podemos vivir en autoridad y poder si no sometemos a esta criatura vieja? No hay ningún cristiano que no tenga criatura vieja. Y si ellos dicen, yo ya vivo en gracia, pero no viven en juicio a la criatura vieja, juzgando esto, sometiendo estas cosas, no dejándonos arrastrar por estas cosas, por el poder del Espíritu Santo, es una mentira que vive en la gracia. Él cree que vive en la gracia, pero también lo decimos, los demonios creen y tiemblan. Queremos ver frutos. Es muy fácil decir yo vivo en la gracia, estoy salvo y siempre salvo inclusive, y estoy lleno de amor. Hablar es muy fácil, es lo más fácil. Sí, estar en la salvación. Exacto, pero bueno, sabemos que pues hay personas que todavía no entienden que parte de este juicio también es echar fuera todas las emociones, sentimientos y pasiones, que son parte de son cabezas del hombre viejo. O sea, en nuestra relación con Dios no entran las emociones, no deben entrar los sentimientos, no debemos relacionarnos con Dios como si fuera un ser humano, aunque lo fue, pero para la remisión de pecados, para la exoneración de culpas, para poder tener, pues para poder derramar una sangre justa y preciosa. O sea, no entienden por qué. Primero porque están siendo adoctrinados por pastores, presbíteros, sacerdotes, rabinos, humanos, obviamente. Entonces, para saber la verdad hay que ir directamente con Yeshua y dejar de creer que un ser humano puede revelarnos a Dios. Es una mentira. Ni siquiera un ser humano puede bendecirnos. Aquí el único que bendice y revela es Dios. Entonces, pues hacemos un llamado. Si quieren salir de la religión, deben de saber que Dios no es religión. Dios no hizo el cristianismo. El cristianismo en todas sus facciones es totalmente de hechura satánica. Lo que sucede es que hay miles de personas atrapadas en ese sistema, que son hijos de Dios, pero que no tienen todavía la doctrina verdadera, por revelación. Están atrapados en esa iglesia, en ese negocio, en esa administración de almas, de chantaje y de manipulación. Dios no es religión. ¿Cuándo? No son dogmas, no son credos, no son rituales, no son ceremonias. Es poder. Tienes el poder de Dios, tienes poder para echar fuera, para vencer tu criatura vieja, viviendo en ese juicio, que lo hemos dicho. Al final del día, quien hace ese juicio
es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y Él nos revela para verlo. Nos da discernimiento, porque pues sabemos que Satanás es imitador. Y él intenta imitar la paz de Dios, el goce de Dios, la alegría divina, de tal manera que hay muchos que están en una alegría, en un gozo carnal, sensual, y creen que son espirituales. Por ejemplo, algo que hablé con alguien el otro día, de uno que lucha contra el enojo, ¿no? Y a veces gana, y más dando cuenta de este enojo que existe. Eso es importante, dar cuenta, ¿no? Estar consciente por Espíritu Santo que tenemos de dentro que nos está afectando. Yo conozco bien a veces la preocupación, me llega, preocupar unas cosas, me quitar, nada más regresa la palabra que me muestra día a día, no preocupar, y luchar es declarar, ¿no? En la promesa de Dios, decir, yo tengo esta, más bájate preocupación, ¿no? No es tanto como hablamos de poner el delete, ¿no? El borrar como una tecla. Es un trabajo que Dios también va nos edificando, nos dando este poder también, porque vamos entendiendo que está en nosotros, y ya sabiendo que está ahí podemos confesarlo, y Dios nos da el poder, porque yo no tengo este poder de mi propia fuerza. Él está dando, y parte del poder es ver que está en mí y confesarlo. Dios, perdón, estoy pecando ahorita porque estoy preocupado, ayúdame a tener paz de ti, perdóname, ayúdame, no quiero esta. Y sí, Él va nos dando este poder. Esto es una guerra, más que un trabajo, es una guerra diaria que tenemos contra demonios, y hay demonios muy obstinados, muy fuertes, que hostigan mucho, el enojo, el orgullo, la ira, el miedo. Pero vivimos en una guerra que básicamente ya está ganada, ya fue ganada. O sea, Satanás está en el piso, ya Yeshua nos los dejó en el piso, ahora hay que pisarlo. Ahora, y creer que este poder es real. No, pues claro que es real, porque empezamos a ver frutos, ya no nos enojamos como antes, ya no caemos en el victimismo, estamos en juicio, ya no me masturbo, bueno, eso es una victoria, ya no esto, ya no el otro, pero pues hay demonios que tenemos continuamente guerra contra ellos, como el orgullo, la ira, la tristeza. Estos demonios vamos a estar en guerra contra ellos hasta el final. Y eso significa vivir en juicio, juzgando a esta criatura vieja de tal manera que no nos lleve a donde no queremos ir. Entonces se requiere vivir en la victoria y confesando, como tú dices. Ahora, también hablando de confesar, pues confesar la palabra de Dios, o sea, hablar el mensaje. No debemos callar, no debemos seguir pensando que el encargo es para unos cuantos. No, todos tenemos que hablar. Dejen de creer que solo es para unos cuantos, para los pastores. Es tan importante que dejen de creer en pastores y en rabinos. Mientras sigan dándole la autoridad a un ser humano, están perdidos. Cuando le quiten la autoridad a sus pastores, a sus rabinos, a sus gurús, a sus maestros. Y también el poder. Pues porque hay otros que ya no se la dan a nadie, pero se creen dueños de la autoridad. No solamente es también que están atados en su iglesia. Pues sí, porque el sentido de pertenecer a una familia es muy fuerte. Pero, ¿qué es más importante? ¿Tener una familia o tener unidad y poder con Dios? Y ahí está la iglesia. Hay que preguntarse si en esa iglesia se está hablando la doctrina correcta y completa, porque hay partes que hablan correctamente. O sea, no hay iglesia en donde no hablan ciertas verdades. El problema es que si hay mentiras de por medios y basta una, es que pervierte todo el cuadro. Porque la doctrina de Yeshua no es compleja, es muy sencilla. Es muy sencilla. Básicamente, vino el Hijo de Dios, que es Yeshua, o sea, es el mismo Padre, hecho carne, cumple la ley, quita la condenación, quita la maldición, borra las culpas por la fe en su sangre, nos da su Espíritu Santo para poder vivir hoy en este juicio permanente contra la criatura vieja, la victoria, para poder ejercer
el amor de Dios. ¿Cómo podemos vivir en el amor de Dios si estoy siendo dominado por el monstruo que llevo dentro? Primero tengo que atar al monstruo interior para poder vivir en el amor de Dios. En otras palabras, tengo que morir a mis obras, a mi voluntad, para que la voluntad y las obras de Dios se manifiesten y se realicen en mí, en nosotros, en todos los que creemos por la gracia en Yeshua. Y no solamente creemos, sino que por su gracia le obedecemos. Porque también hay que decirlo, aquí no basta con creer, aquí hay que obedecer, porque hay muchos que creen pero no obedecen. Entonces, esas personas no pueden tener el poder de Dios, porque son tibios. Entonces, hay que obedecer, y no debes de pensar que obedecer es fatigoso y cansado y deprimente, al contrario. El que se pega a Jesús le va bien, le empieza a ir bien y cada vez mejor. Como dice, la fe solito, sin obras. Las obras apoyan la fe, ¿no? Las obras por Espíritu Santo, y es decir también que este juicio es parte de la obra que estamos haciendo, ¿no? Claro, hacer morir mis obras es parte de las obras de las que habla Santiago. La fe sin obra está muerta, y una de las más importantes obras que hay que empezar a hacer, aunque por gracia, es vivir en este juicio. Antes que tratamos de ir afuera. Sí, antes que dar palabra o dar sandwichitos o paletitas o poner tu iglesia, pues de nada sirve si no eres primero un discípulo, una discípula de Dios. O sea, los discípulos, Yeshua lo dijo, lo que yo hago, háganlo ustedes. Él dijo, tomen su cruz. Fue el primero que cargó su cruz, no su pecado, pero su cruz sí, su cuerpo, su miseria, su muerte. Y niéguese a sí mismo. Pues, ¿qué significan esas palabras de negarse a sí mismo? Aunque en realidad sabemos que cuando estamos juzgando, esto es importante, el pecado, no debemos pensar que estamos juzgándonos a nosotros mismos. Eso es importante, muy importante. O sea, estamos juzgando al pecado que mora en nosotros, a la luz de Romanos 7. Muy importante. Cuando yo hablo de juzgar, de vivir en juicio y en justicia, no hablo de juzgarme a mí. No, yo no me juzgo a mí, yo juzgo mi pecado. Juzgo mi hombre viejo. Eso no significa que me juzgue a mí. Entonces es muy importante. El juez es Dios, y yo simplemente, por la gracia, y así debe ser, pues, juzgar al hombre viejo. Que el mentiroso no me gobierne, que el orgulloso no me gobierne, que el hombre viejo no me gobierne. El hombre viejo tiene muchas manifestaciones, no estamos hablando de 7 pecaditos, estamos hablando de una multitud de pecadotes. Ahora, Yeshua ya venció, Satanás está en el piso, si tú quieres ser libre, pero si tú quieres todavía ser esclavo, porque en Egipto hay entretenimiento y show, y no quieres empezar a salir al desierto, a vivir en las pruebas de Dios, porque ¿quién quiere dejar? ¿Tú crees que los israelitas querían salir? Muy pocos querían salir realmente, y cuando llegaron al desierto dijeron, no, mejor nos regresamos a Egipto, están muy fuertes las pruebas. ¿Y qué nos dice la palabra? Las pruebas son una gran bendición, es la forma en cómo Dios nos edifica, y además nadie es probado más allá de las mismas fuerzas que Dios le otorga. O sea, son pruebas a la medida, como con sastre. No hay pierde, pero salir de las religiones. No llames nunca más a nadie pastor, padre, inclusive amigo. Solo Dios, déjate instruir por Él, no por un ser humano. Porque los seres humanos, sal de la secta, perdóname que te lo diga, pero cualquier religión no es más que una secta.